buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 2 de noviembre de 2025. Son las 8:21, 7:21 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, un año después, ¿quiénes son los responsables del desastre de la Dana? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hoy es día 2 de noviembre y es el Día de Todos los Difuntos, una jornada donde se honra el recuerdo de quienes ya no siguen en la vida terrenal. La Iglesia lo que busca es que se dedique esta jornada a la oración por todas las almas. Desde el pasado 29 de octubre de 2024, todos los españoles tenemos 237 difuntos más a consecuencia de lo ocurrido en varios puntos de España, como en Valencia, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, donde varios ríos se desbordaron a causa de la gota fría, la Dana, como has comentado, Manuel, en el editorial. Y todavía cabe recordar que hay 2 personas desaparecidas. Incluso un año después se encontró el otro día el cadáver momificado de una víctima que se encontraba debajo del lodo, al lado de un río. Como decimos, lo que ocurrió fue lo que se denomina como Dana. El fenómeno meteorológico conocido como depresión aislada en niveles altos fue la causa de esta gran catástrofe histórica en nuestro país. En este caso, además de víctimas mortales, dejó vehículos arrastrados por las calles, casas repletas de lodo, puentes destruidos, también avenidas, incluso residencias de ancianos llenas de agua. Este es el momento en el que se inundaba una residencia llena de ancianos. Miles de trabajadores de servicios de emergencia y personal militar trabajaron en labores de búsqueda y rescate en la zona afectada de Valencia, también en sus alrededores, a la vez que residentes del área y voluntarios llegados de todo el país se ocuparon de las labores de limpieza de la zona. Un año después de su paso por Valencia, en la costa del Levante de la península ibérica, aunque la recuperación avanza, las consecuencias humanas y materiales de este desastre medioambiental todavía persisten. Son muchas las cosas que se hicieron para contener los efectos de la Dana, pero también destacan las cosas que no se hicieron y que se debieron hacer. Un año después siguen existiendo muchas dudas por resolver y muchas responsabilidades por asumir. Las crónicas de los periódicos de hoy dicen que después de lo ocurrido en el funeral de Estado, donde el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, del presidente del Partido Popular, fue abucheado, las crónicas hablan de que ya se da por hecho su dimisión. ¡Viendo aquí te ríes de nosotros! ¡Y de nuestros familiares! ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡Cabrón! Estos son los gritos que se produjeron en ese funeral. Le llamaban también asesino. Responsabilidades, Manuel, habrá que asumir. Así es como le recibieron las familias de las víctimas. Mazón siempre ha defendido con diferentes versiones que él no es el responsable y que seguiría en su puesto como presidente valenciano para continuar con la reconstrucción de Valencia, para ponerse al frente de la reconstrucción de la Dana en su comunidad. Aunque el pasado miércoles, el día del funeral, antes de esto que acabamos de escuchar, de esos gritos, hizo una comparecencia por la mañana, antes del funeral. El funeral fue por la tarde. Reconoció mínimamente un mínimo de responsabilidad en esta comparecencia institucional. Dijo que pudo haber fallos del gobierno nacional, también del gobierno de la propia Comunidad Valenciana. Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente y hoy, de nuevo, debemos reconocerlo. Lo reconoció
de forma mínima esa responsabilidad, como acabamos de escuchar. Pero desde el miércoles a hoy se ha ido produciendo una serie de acontecimientos que han provocado lo que les hemos adelantado al principio, que Mazón estaría dispuesto a dejar su puesto. Las dudas sobre su futuro comenzaron después de ese tenso funeral. Aseguró que realizaría una comparecencia justamente después por la tarde, después de esos abucheos, de esos gritos. Dijo esto, que haría una comparecencia para anunciar algo. Que me hago cargo del día de ayer, que no dejo de pensar en ello, lo que significa el día de ayer, lo que ha significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión. Pero no dijo nada más, ni tampoco dijo qué es lo que iba a anunciar en esa comparecencia. De hecho, las crónicas aún no hablaban de dimisión, sino que Mazón probablemente no sería el candidato a las próximas elecciones. Lo que está claro es que en el Partido Popular poco a poco se han ido distanciando cada vez más del presidente autonómico. Esta semana ha hablado Feijóo y ha marcado distancias ante los medios de comunicación. Dijo que Mazón, que está convocado en varias comparecencias, en varias comisiones de investigación, dice que Mazón pues va a tener que dar todas las explicaciones oportunas para aclarar al máximo qué es lo que ocurrió el día de la riada. Se tendrán que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la Comisión de Investigación en las Cortes Valencianas y en la Comisión de Investigación del Senado todas las preguntas que se puedan formular. Y eso lo tendrá que responder el señor Mazón. Lo que le digo es que el presidente del Partido Popular está mucho más preocupado por respetar a las víctimas y a sus familiares y por la reconstrucción. Y el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado. Hay distanciamiento entre el Partido Popular Nacional y la Comunidad Valenciana, concretamente con la persona concreta de Carlos Mazón. Pero hay más novedades. El diario Levante ha publicado que Mazón habría alargado la sobremesa, la famosa comida con la periodista Maribel Vilaplana, y que la propia periodista enseñó a las 6 menos 20 de la tarde a Mazón un vídeo a través de WhatsApp que recibió ella en su propio teléfono de la situación que se estaba viviendo en Valencia en esos momentos. Incluso hemos sabido que pese a que el Popular ha asegurado que tras la comida del Ventorro fue directo al Palacio de la Generalidad, la realidad es que acompañó a esta periodista hasta el parking donde ella tenía aparcado su coche después de la comida que mantuvieron. Además, el parking estaba en dirección contraria al Palacio de la Generalidad. Estas son noticias de esta semana. Mazón permaneció incomunicado durante casi 40 minutos, entre las 7 menos 3 minutos hasta las 7:34. Un intervalo sobre el que no se sabe qué pasó. Se han ofrecido distintas versiones. El propio jefe del Ejecutivo valenciano hasta 3 versiones ha dado en los últimos meses. Continué con mi agenda de trabajo, tenía una comida de trabajo y la continué. En cualquier caso, a partir de las 5, que fue cuando comenzó el CECOPI, yo estaba haciendo las llamadas correspondientes, como las hice por la calle cuando volvía hacia el Palau de la Generalitat, como las hice desde el Palau de la Generalitat, como las hice camino del CECOPI, que es pues donde estuve. ¿Dónde estuvo Mazón? Pues lo que siempre he dicho, pues se lo vuelvo a decir hoy. Bueno, esto es un corte de archivo de lo que ha venido defendiendo Mazón en los últimos meses. Y hay más novedades. Según el diario Las Provincias, mañana cabe recordar que declara la periodista Vilaplana como testigo en los juzgados. Bueno, pues ha ingresado en el hospital, dice el diario Las Provincias, ha sufrido una crisis, una indisposición. Eso sí, fuentes consultadas por El Español explican que Vilaplana sí que tiene la voluntad total de declarar mañana y habría pedido a los médicos que hicieran todo lo posible para poder darle el alta y para pasar página, declarar y pasar página de este episodio lo antes posible. Estos son novedades, pero no es la única. Por si fuera poco, la imputada en este caso, la exconsejera Salomé Pradas, afirma ahora que mantuvo informado a Carlos Mazón de todo, aquí está lo importante en esta palabra concreta, en todo lo que sucedía en el CECOPI aquella tarde, lo que incluye el mensaje S-Alert que se envió a la población cuando ya era demasiado tarde. Esto no lo había dicho hasta ahora. Mazón había mantenido hasta ahora que no estaba informado del envío del mensaje. La tarde del 29 de octubre, la exconsejera trató de ponerse en contacto con Carlos Mazón a las 7:10 de la tarde, también a las 7:36, pero no fue hasta las 7:43 cuando Mazón devolvió esas llamadas y pudo hablar con el Popular, Salomé Pradas, con Carlos Mazón para informarles sobre ese envío de alerta a la población. Ante todas estas novedades, las crónicas auguran un escaso futuro político de Carlos Mazón. De hecho, los populares valencianos, ¿qué hicieron? El viernes se reunieron, decidieron en Alicante
que Vicente Mompó, que es el presidente de la Diputación, sea quien sustituya, propusieron este nombre, a Carlos Mazón. Pero Mazón, si es sustituido por Mompó, tendría que convocar elecciones, porque Mompó no es diputado y por lo tanto no podría asumir el cargo sin pasar antes por las urnas. Esta sería una apuesta arriesgada, porque nadie puede asegurar la continuidad de un gobierno popular tras una convocatoria anticipada de elecciones en Valencia. Las encuestas, Manuel, dicen que los populares sí que ganarían a la socialista Diana Morant, pero todo estaría por ver. Una victoria en estas circunstancias del Partido Popular Valenciano sería un auténtico espaldarazo para Feijóo, pero una derrota sería un serio revés, teniendo en cuenta la importancia de Valencia en términos electorales para el Partido Popular. Es por eso que el PP nacional de Feijóo propone otro nombre, el de María José Catalá, la alcaldesa de Valencia. Sí es diputada y aquí no habría que convocar elecciones. Eso sí, sería importante el apoyo de Vox para una investidura. Y quienes rechazan esta vía ponen el acento en que el PP no puede permitirse poner en riesgo el Ayuntamiento de Valencia, que es decisivo para ganar la Generalidad. Pero si Génova, eso sí, le plantea que dé el paso, no podría negarse. Y Manuel, otro nombre que se baraja es el de Juanfran Pérez Llorca, que es el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, también es diputado, por lo tanto, tampoco habría que convocar elecciones en ese caso. Bueno, pues estas son las últimas novedades. Carlos Mazón está de salida. Son horas, días para que dimita, deje el cargo, anuncie que no se presentará a la reelección. Tiene las horas contadas. Ha tardado un año. Carlos Mazón tenía que haber dimitido después de la Dana, de inmediato, asumir su responsabilidad política. Es cierto, no era el responsable directo de los servicios de emergencia, para eso estaba su consejera, que ya dimitió, o la cesaron, debido a su incompetencia manifiesta en la gestión de la tragedia. Pero es que el responsable último era Carlos Mazón, y Carlos Mazón tenía que haber dimitido por múltiples motivos. En primer lugar, porque la gestión de la Generalidad fue un completo desastre, una catástrofe desde todos los puntos de vista, y no solo porque no avisó a tiempo a la población, sino porque tampoco supo gestionar las horas después, los días después de la riada. No solicitó la activación de la máxima alerta, se plegó a la trampa de Pedro Sánchez, esa reunión absolutamente vergonzosa con Carlos Mazón haciéndole la pelota al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando Sánchez había abandonado a su pueblo. Ahí os quedéis. Y confió plenamente en Sánchez. Cayó en su trampa. Sánchez le dijo: no, encárgate tú, Carlos, yo te voy a ayudar en todo lo que necesites, te voy a prestar toda la ayuda que precises, pero vas a estar tú al frente. Y Mazón, como un inútil, cayó en esa vergonzosa trampa tejida por el inmoral indecente de Pedro Sánchez. Carlos Mazón tenía que haber dimitido hace un año. Pero bueno, lo va a hacer ahora. Pero Mazón, insisto, no es el único responsable, ni mucho menos. Aquí hay muchos responsables. Y si bien la gestión de la tragedia fue un desastre en sí mismo, los días posteriores, la gestión de la reconstrucción, del auxilio, de la asistencia a las víctimas, eso quedará para vergüenza de este país, para vergüenza del gobierno en los anales de la historia. Pocas veces nos hemos encontrado ante un presidente del gobierno que, cuando ve que su pueblo se está ahogando, decide mantener una sesión en el Congreso para asaltar Radio Televisión Pública y encima, en lugar de prestarle toda la ayuda necesaria, se queda de brazos cruzados. No manda policía, no manda bomberos, no manda ejército, no manda guardia civil. Ahí os quedéis. Si queréis ayuda, pedidla.
Y todo esto son las novedades que hemos comentado respecto al presidente valenciano Carlos Mazón, que por cierto estuvo el miércoles, ya lo hemos dicho, en el funeral de Valencia. También estuvo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en un intento de dejar atrás efectivamente aquella frase de si necesitan ayuda que la pidan. El homenaje a las víctimas estuvo presidido por el rey Felipe VI, transmitió allí su solidaridad a las víctimas y pidió que esta catástrofe, además lo dijo claramente, nunca se vuelva a repetir. Es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita. Las protagonistas fueron las víctimas que tomaron la palabra en el funeral y recordaron a sus familiares fallecidos en un emotivo homenaje. Lo que sucedió hace un año, con discursos, como decimos, muy emotivos y haciendo también responsables a Mazón y al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Y hoy puedo decir que esa misma fuerza que irradiaba es la que me impulsa a mí a seguir viviendo, a seguir buscando motivos para sonreír, incluso cuando la vida pesa. Su forma de amar, de reír y de luchar es hoy mi guía. Y sé que, como yo, muchos de los que estamos aquí seguimos caminando con la fuerza de quienes nos enseñaron a hacerlo. Como mi madre, cada persona que perdimos deja un recuerdo imborrable, una familia rota y que la echa de menos, y una historia por terminar. Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes. Las ayudas son parte fundamental para la reconstrucción. Si nos fijamos en qué ayudas se han repartido hasta el momento, el Gobierno ha entregado menos de la mitad de lo prometido, de esos 16.600 millones, menos de la mitad. Y la Generalidad valenciana les falta un 30% para completar el total de las ayudas prometidas. Bueno, cambiamos radicalmente de asunto porque nos tenemos que ir hasta Extremadura, porque también es noticia allí la presidenta de Extremadura, María Guardiola, quien ha anunciado esta semana la convocatoria, allí sí, anticipada de elecciones autonómicas en su región, ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos de la comunidad. Los comicios se van a celebrar el 21 de diciembre. Guardiola no ha esperado ni siquiera la celebración del pleno de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Este estaba programado para el martes y en un golpe de efecto improvisado anunció el secreto a voces que va a haber elecciones el 21 de diciembre tras no conseguir por segundo año los presupuestos autonómicos tras el bloque de toda la oposición, del PSOE, de Unidas Podemos y también de Vox. Nos vamos hasta ahora, 8:39 de la mañana, Extremadura. Inés Fernández Sesma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Así es, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, explicó este lunes que su decisión responde a un ejercicio de responsabilidad ante el bloqueo de la oposición y la imposibilidad de aprobar los presupuestos regionales para 2026. Serán los extremeños los que puedan decidir su futuro, porque nosotros no tenemos derecho a hacerles esperar. Nosotros elegimos transparencia. La respuesta que obtuve ha sido enmienda a la totalidad. La campaña arrancará oficialmente el próximo 5 de diciembre y se prolongará hasta el 19. El número de diputados a elegir en estas elecciones por cada circunscripción electoral será de 36 en la provincia de Badajoz y 29 en la de Cáceres. En cuanto a los candidatos que se enfrentarán a María Guardiola en las elecciones autonómicas, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, será el candidato al PSOE extremeño. Lo hará pese a estar investigado en el caso que afecta al hermano del presidente del gobierno. Cabe recordar que Gallardo está acusado por prevaricación y tráfico de influencias. A pesar de ello, la Comisión Ejecutiva Regional propuso su candidatura sin celebrar primarias, según ellos, debido a la urgencia del proceso electoral. Ilusionado, tengo fuerzas y sobre todo tengo ambición porque esta tierra cambie. En cada pueblo, en cada ciudad, creyendo siempre en la igualdad y en la justicia social. Irene de Miguel, actual portavoz de Unidas por Extremadura, será la candidata y quien representará a Unidas por Extremadura. Y en el caso de Vox, la formación aún no ha desvelado quién será el actual representante, si en este caso va a ser el actual líder, Ángel Pelayo Gordillo, o le sustituirá otra persona. Por el momento resuena el nombre de su actual portavoz, Óscar Fernández
Fernández Calle. Aunque fuentes del partido aseguran que la decisión depende del Comité Ejecutivo Nacional y todavía no tienen fecha prevista para la reunión. Gracias, Inés. También estamos muy pendientes de lo que suceda mañana en Madrid, porque arranca el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un hecho inédito en la historia de nuestra democracia por un presunto delito de revelación de secretos en relación a la causa que se investiga contra Alberto González Amador, que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En las últimas horas, el Supremo ha confirmado que García Ortiz va a ser juzgado como fiscal general. Ha rechazado el último recurso por parte de la Asociación de Fiscales que pedía su suspensión del cargo. Por lo tanto, será juzgado, como decimos, todavía siendo fiscal general del Estado, el fiscal fiscalizado. El juicio comienza mañana. Se va a celebrar durante 6 sesiones. Durante ellas van a declarar más de 40 testigos. Álvaro García Ortiz lo va a hacer el último, como pidió su defensa, por el presunto delito de revelación de secretos, por el que se enfrenta hasta una pena de 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación. Se ha pronunciado esta semana el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Sigue creyendo en la inocencia de García Ortiz. Bueno, yo creo que si una persona tienes confianza en él, te dice que él no ha cometido ninguno de los hechos que se le están imputando, a lo largo de la investigación tampoco se acredita que los haya cometido, pues no hay nada, no hay ninguna prueba fehaciente de que el delito del que se le acusa lo hubiera cometido él así lo explica. Bueno, pues respetemos de verdad no solo la presunción de inocencia, sino los derechos fundamentales que tiene un ciudadano, en este caso un ciudadano que ejerce la altísima función de ser fiscal general del Estado. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este juicio. Será del 3 al 13 de noviembre. Mañana está citado como primer testigo Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador por delitos fiscales y que se escribió con su abogado Carlos Neira para negociar una conformidad. Y la cita, Manuel, más importante, o una de las más importantes, va a ser la del propio González Amador, que declarará al día siguiente, este martes. Así que es un día, una fecha muy importante y, como hemos dicho, el fiscal general lo hará en último lugar. Bueno, pues comienza el juicio de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, investigado por un delito muy grave, revelación de secretos. Pero lo más grave de todo es que el fiscal general del Estado va a ser juzgado siendo fiscal general del Estado. Esto es una absoluta anomalía en cualquier país serio, en cualquier democracia digna de tal nombre. Y esta semana también hemos conocido novedades de las cloacas del Partido Socialista. Hablamos concretamente del caso Leire Díez. La fontanera del Partido Socialista esgrime en el secreto profesional como periodista para no dar al Senado su pendrive que entregó hace meses a Santos Cerdán. Además, tal y como ha adelantado esta semana el diario The Objective, el gobierno va a ascender, o estaría previsto ascender, al teniente coronel Antonio Balas para apartarle así, con su ascenso, del caso Ábalos. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El supuesto trabajo periodístico de la presunta fontanera socialista Leire Díez sigue avanzando y con ello siguen apareciendo nuevos nombres en la lista negra del Partido Socialista. El último, el del juez Pedraz, encargado del caso hidrocarburos. Según las informaciones que manejan los investigadores, la cloaca del Partido Socialista puso en marcha toda su maquinaria para tratar de desacreditar y conocer todo lo posible sobre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Mientras tanto, en un nuevo intento por acreditar todas las informaciones publicadas en este tiempo sobre las actuaciones de la cloaca socialista, el Senado había solicitado a Leire Díez todos los datos sobre su trabajo periodístico recopilados en ese famoso pendrive que entregó a Santos Cerdán en Ferraz y que tras varios días el PSOE decidió entregar en sede judicial. Sin embargo, la presunta fontanera del partido ha vuelto a utilizar la argucia del periodismo para evitar entregar todos los datos. Según Díez, no entregará esta información para salvaguardar el secreto profesional. Precisamente en el Senado y precisamente también sobre este pendrive se pronunció Pedro Sánchez esta semana. ¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizado algún tipo de encargo para el Partido Socialista? Mire, señoría, que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. Ese famoso pendrive que entregó en Ferraz, ¿qué contenía? ¿A quién se lo dio? Nosotros, señoría, lo que hicimos con ese pendrive fue inmediatamente ponerlo en manos de la Fiscalía y ahora mismo está sub júdice y veremos exactamente cuál es el recorrido que tiene.
Vamos con otros asuntos. Las incidencias en la red de Renfe, dependiente del Gobierno de España, siguen siendo constantes. Esta misma semana hemos sido testigos del descarrilamiento de un tren en Coslada, en Madrid, que ha dejado incluso 6 heridos leves. Las incidencias cada vez son mayores. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha dicho que en lo que va de año, que todavía no hemos entrado, acabamos de entrar en el mes de noviembre, hay más de 1.000 incidencias cuando el año pasado, al término del año, ya en diciembre, había 900. Siguen en aumento. El reportaje es de Adrián Pajares. Los retrasos en los trenes de cercanías se han convertido en parte de la rutina diaria de miles de viajeros. Lo que antes era un sistema de transporte rápido y fiable, hoy es sinónimo de impuntualidad, averías y en los últimos días incluso de inseguridad. A las habituales incidencias y retrasos de cada día, esta semana en Madrid se ha sumado el descarrilamiento de un tren en San Fernando de Henares. 5 personas resultaron heridas leves y 3 de ellas fueron trasladadas al hospital de Henares. Según fuentes de emergencias de Madrid, el último vagón se salió de la vía y la circulación por el tramo del corredor de Henares quedó totalmente interrumpida, afectando a las líneas C2, C7 y C8. El último vagón es el peor. Sí, hemos tenido suerte de ir en el penúltimo, ¿eh? Hay que intentar llegar ahí primero, hija. Ya te digo. Entonces, primero intentaremos llegar ahí, luego a saber. Madre mía, es increíble. Da hasta miedo esto, ¿eh? El incidente ha destapado una realidad que los usuarios denuncian desde hace tiempo: la antigüedad del parque ferroviario y la falta de mantenimiento de las vías. El descarrilamiento del tren en la estación San Fernando de Henares, aquí en Madrid, en el día de ayer, la atención en las catenarias no es óptima, no es la mejor, por lo tanto hoy estamos padeciendo las consecuencias en los trenes de cercanías aquí en la capital. El tren de cercanías que sale de la estación de Azuqueca está parado hace media hora, están con retrasos mínimos de 30-35 minutos o más y creo que va a ser una jornada complicada para moverse en tren. El tren que descarriló era un modelo 446, fabricado entre 1989 y 1993, es decir, con más de 30 años de servicio. Más de la mitad de los trenes que circulan hoy en Cercanías Madrid pertenecen a esta misma serie. Así lo denunciaba Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. No hay más que ver las imágenes de ayer de este descarrilamiento. Es la viva imagen de la gestión de Pedro Sánchez en Madrid. Trenes de los años 80, que, por cierto, no fueron a peor porque ese tren descarriló entrando en la estación. Si lo llega a hacer a otra velocidad, estamos hablando de otra circunstancia. La única vía de comunicación con este ministro es el Twitter, y hoy ha vuelto nuevamente a mentir y a manipular, utilizando unas imágenes del colapso de las cercanías que son de su responsabilidad. Y es que, según los datos, en los últimos 8 años apenas se han realizado mejoras significativas en la red madrileña. Solo en lo que va de 2025 se han registrado más de 1.000 incidencias, superando ya las 900 contabilizadas en todo 2024. Los usuarios, agrupados en plataformas ciudadanas o por redes sociales, denuncian también el silencio del ministro Óscar Puente. Porque mientras los trenes se detenían y los viajeros quedaban atrapados, Puente se dedicaba a tuitear y a criticar, cómo no, al metro de la comunidad. Pero la realidad es que, debido a las averías constantes en cercanías, el resto de los transportes públicos no dan abasto, entre ellos el propio Metro de Madrid, que además está en obras para dar una mejora de calidad a los ciudadanos, todo lo contrario a lo que hace Óscar Puente. Escuchamos a Borja Caravante, delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, responsabilizando al Gobierno de Sánchez y a las competencias directas del ministro de Transportes. Porque llevamos muchos meses, mucho tiempo, en todas las intervenciones que tenemos, advirtiendo de los problemas de seguridad de Renfe y diciendo que cualquier desgracia que se pueda producir en un tren de cercanías será única y exclusiva responsabilidad de quien, pudiendo resolverlo, no lo ha hecho, por un comportamiento sectario que es no invertir en Madrid, un comportamiento plenamente negligente, y les hago responsables de los 6 heridos y de lo que pueda suceder en el futuro. 8 años sin inversiones suficientes, más de 1.000 incidencias en lo que va de año y un servicio que para muchos madrileños ha dejado de ser una alternativa segura. Mientras tanto, los viajeros siguen mirando el reloj, esperando un tren que una vez más no llega a tiempo.
Bueno, y llegados a este punto, como todas las semanas, como todos los domingos, contamos con el análisis siempre acertado, personalísimo, de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, Carlos, hoy nos vas a hablar de criminalidad, de delincuencia, de violaciones. Bueno, de violaciones porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez en primera persona sacaron muchísimo pecho y dijeron que esta era su bandera, que ellos eran capaces de reducir la violencia machista, ellos le llaman violencia de género, que había que proteger a la mujer, cosa en la que estábamos todos de acuerdo. Lo que no estábamos de acuerdo es en que había que derrochar el dinero por todas partes, generar puestos de asesores por todas partes, gastarse el dinero en mamarrachadas como la campaña, que ahora os voy a dar algunos datos, de masturbación de los mayores de 60 años, que alguien que me explique exactamente para qué tenemos un Ministerio de Igualdad para hacer semejantes mamarrachadas, y mientras las cifras de violaciones subiendo y subiendo y subiendo. Vamos, si te parece, con el dato principal. Desde que llegó Pedro Sánchez hasta ahora, ¿cuánto han crecido las violaciones? Pues prácticamente se han duplicado. Prácticamente duplicado, con un crecimiento del 89,7%. Vamos con los datos exactos. 2018, en hechos graves, es decir, hechos graves incluyen homicidios, lesiones graves, delitos contra la libertad sexual en general y, por supuesto, dentro de ellos, las violaciones. Hemos pasado del año 2018, de 83.437 hechos graves en materia de libertad sexual a 2024, agárrense, 126.269 hechos graves. Repito, de 83.000 a 126.000. Vámonos a las violaciones que citaba al inicio. La realidad estadística son todo datos cogidos de las bases de datos del propio Ministerio del Interior. Año 2018, violaciones 2.744, es lo que se denomina agresiones sexuales con penetración ahora. Bien, en el año 2023, de esas 2.744 agresiones con penetración, habíamos pasado ya a 4.890, aumento del 78,2%. Repito, solamente hasta el 23. Año 24, hemos saltado a 5.206, con un incremento, como decía antes, desde la llegada de Sánchez, de prácticamente el doble, un 89,7%. Esto es si lo medimos por años cerrados, porque si medimos la parte que ya tenemos computada de 2025, primer trimestre, cuidado porque se han registrado 1.242 violaciones adicionales, lo que supone otro aumento de la estadística del 7,6%, con lo cual cerraremos efectivamente 2025 prácticamente en el doble de la cifra de violaciones de cuando llegó Pedro Sánchez. ¿Qué hemos tenido por el camino? Bueno, vámonos al presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Igualdad. El presupuesto del departamento que dirige Ana Redondo, sí, la de las pulseras que no funcionaban para evitar el acercamiento de los maltratadores a las mujeres, prácticamente se ha triplicado. Hemos pasado de 181 millones de euros en el 19 a 511 millones de euros en 2024. ¿Esto ha servido para solucionar los problemas reales? Yo diría que prácticamente ni uno. Vamos con los problemas reales que hay ahí dentro. Para empezar, el derroche, lo que citaba yo antes. Atención a las campañas ridículas, nefastas, algunas de ellas totalmente dañinas. Vamos allá. 2,8 millones se gastaron en, como decía antes, fomentar la masturbación en mayores de 60 años. Creo que llegas a los 60 años sabiendo masturbarte. 211.000 euros para lanzar la aplicación Me Toca. Sobreentiendo que no debe ir por el mismo camino. Era para registrar públicamente qué hacía cada uno en su casa. ¿Qué le importará al Ministerio? 100.000 euros para un informe que concluyó con la afirmación de que, agarraos, las mujeres trans sufren más tabú por la regla que el resto de mujeres. Pues nada, que nos expliquen cómo. 103.000 euros en seguir las noticias críticas en prensa. Vamos, censurar. 1,2 millones para la campaña Que el miedo cambie de bando. Tócate las narices que en democracia haya que desearle el miedo a alguien. 17.000 euros en el estudio científico que concluyó que el color rosa oprime y reprime a las niñas. Debe haber niñas reprimidas por todas partes. 2,8 millones en la campaña para la concienciación en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el reparto efectivo del trabajo de cuidados. Hombre, a mí se me ocurre una campaña para el reparto efectivo de trabajo entre los jetas que están ahí dentro y el resto de los que nos levantamos a las 6-7 de la mañana. Falta de efectivos policiales en Policía Nacional y Guardia Civil. No es que no lo hayan solventado, es que se sigue incrementando la enorme diferencia entre los efectivos y la población real, porque se nos ha incrementado la población desde que llegó Sánchez en 2 millones de personas. Y no hay aumento de la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil, con lo cual, ¿cómo atienden a 2 millones de personas más? Venga, sigamos. Generación de toda una plaga de asesores y enchufados en el Ministerio de Igualdad. Negativa, cuidado con esta historia, a bajar la edad penal del menor. La gente tiene que saber que de 14 a 17 años es responsable penal el menor, pero va por la ley de responsabilidad penal del menor, no por los castigos y condenas del Código Penal.
limitación del uso de los perfiles raciales en la policía, se les está limitando, y voy al tema de inmigración, sí, efectivamente, porque en estos momentos estamos con un impulso en inmigración descontrolada, con entrada de personas instaladas en una cultura que tiene una plena ausencia de respeto por los derechos de las mujeres. ¿Eso tiene impacto en la criminalidad? Obviamente, y como muestra la creciente lista de violaciones por inmigrantes o manadas de inmigrantes. Si alguien me llama racista por esto, lo siento mucho, los datos no son racistas, las estadísticas no son racistas. En 2023 hubo 2.867 adultos condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad sexual. Pues bien, de los adultos condenados por estos delitos, el 72,3% tenían nacionalidad española, el 27,7% nacionalidad extranjera, el 27,7% nacionalidad extranjera, cuando resulta que la población extranjera pesa el 14% en España. ¿Esto qué significa? Que la tasa de condenados de nacionalidad extranjera por este tipo de delitos se eleva hasta el 14,6%, por 1.000 de los habitantes adultos. ¿Cuál es la de los de nacionalidad española? El 5,8 por cada 1.000 habitantes adultos. Repito, los extranjeros en este tipo de delitos tienen el 14,6 por 1.000 de tasa. Los españoles el 5,8 por 1.000. Por lo tanto, me reafirmo. Claro que el hecho de que estén entrando inmigrantes que tienen en su cultura un desprecio por la mujer tiene impacto en la criminalidad. Para terminar ya la lista, los problemas que quedan: uso de los recursos del Ministerio para perseguir a los hombres en vez de a los violadores, como queda demostrado, fallos en los sistemas de control, como las pulseras antimaltrato, y, por supuestísimo, la ley del sí es sí y suelta violadores. A fecha de noviembre del 23, últimos datos actualizados, había habido 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones efectivas por culpa de esta ley. Esto es lo que tenemos y esto es lo que ha generado Pedro Sánchez. Repito, con un dato que cerrará 2025 en torno a haber duplicado el número de violaciones. Estos son los datos, el resto son historias, y este es el gobierno que dice ser el gobierno más feminista de la historia. Y sin embargo la situación de las mujeres es cada vez más lamentable y con una mayor inseguridad. En fin, una cosa... Dime, Manuel, lo único que le pediría a la gente es, sé que hago proclamas en el desierto, pero votantes del Partido Socialista, ¿en serio? O sea, ¿alguna vez vais a mirar un dato cara a cara, sin que os asuste, sin salir corriendo? ¿En serio? O sea, cada sección de estas, Manuel, ¿cuántas toneladas de datos damos? Es que es surrealista. O sea, dicen que son feministas. Bueno, yo para empezar, la historia esta de que machismo significa que el hombre abusa y feminismo es que todos pensamos en igualdad, a ver si lo actualiza la RAE. Pero dicho eso, si feminismo es hombre igual a mujer, mujer igual a hombre, cosa que en eso sí que creemos todos, ¿esto es igualdad? ¿Esto es igualdad? Esto es inseguridad, totalmente. Carlos, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Te escuchamos, como siempre, todas las noches, en la noche de Carlos. Fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo enorme. Bueno, y llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.